acerca de la oración simple. Comenzamos con este tema, toda la parte de sintaxis, que ustedes van a completar en sus carpetas, justamente en la sección de gramática. ¿Sí? La parte de sintaxis está relacionada con lo que ya vimos acerca de morfosemántica, y estoy contando con que ustedes aprendieran a hacer análisis morfosemántico para poder hacer ahora el análisis sintáctico. Hace falta saber un poquito de clasificación semántica de palabras para poder hacer este nuevo tema. Cuando vimos morfosemántica, en realidad antes, cuando hablamos de criterios de análisis gramatical, habíamos visto que cada uno de los criterios, el sintáctico, el semántico y el morfológico, se mueven en un determinado nivel. Habíamos dicho que el criterio semántico analiza palabras, ese es el nivel en el que opera, y que el criterio morfológico opera en el nivel del morfema, que son partes de la palabra que nos dan información acerca del género, el número, el tiempo, el modo, etc., ¿no? El criterio sintáctico opera en el nivel de la oración. Sintácticamente analizamos estructuras, ¿sí? Estructuras gramaticales. Por ejemplo, la oración. ¿Y qué analizamos dentro de la oración? Analizamos las funciones que cumple cada parte de la oración y cómo esas distintas partes de la oración se relacionan entre sí. Entonces, como vamos a ver sintaxis que opera dentro de la oración, vamos a comenzar definiendo qué es la oración, ¿sí? Bueno, la oración decimos que es la menor unidad del habla con sentido completo e independencia sintáctica. ¿Qué significa esto? Que sea la menor unidad del habla, esto ya lo dijimos en algún momento cuando explicábamos qué era un texto, significa que cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos, no nos comunicamos con unidades menores que la oración. Puede ser una oración de una sola palabra o una oración de un montón de palabras. Sin embargo, esa oración, esa frase que nosotros decimos, tiene una estructura, y a esa estructura le llamamos oración, ¿sí? Nunca nos comunicamos con palabras aisladas. Aunque la oración esté formada por una única palabra, nosotros siempre estamos comunicándonos a través de oraciones. Esas oraciones tienen una estructura y cada una de esas partes se relacionan con la otra. Aun cuando se hable de, repito, una palabra sola, esa palabra sola está inmersa en una estructura mayor. Entonces, por eso decimos que la oración es la unidad menor del habla. Nunca nos expresamos con cosas más chicas que la oración, con estructuras menores que la oración. Dice también la definición que la oración tiene sentido completo. Bueno, la oración, para poder entenderla, se basta a sí misma, ¿sí? Cada oración tiene un sentido, y estoy redundante, un sentido completo. Se entiende lo que una oración dice sin necesidad de recurrir a otras oraciones, ¿sí? Obviamente otras oraciones nos van a completar ese significado, pero cada oración se basta a sí misma. Van a ver cuando hagamos la ejercitación que yo les voy a dar un montón de oraciones que no tienen relación unas con otras y sin embargo cada una, ¿sí?, se entiende. Se basta a sí misma para poder hacer un análisis. Y después dice que tienen independencia sintáctica. Esto está relacionado con lo que decíamos antes, y es que cada oración puede ser analizada sintácticamente sin necesidad de saber qué hay antes y qué hay después, ¿sí? A eso ya lo analizaría la gramática textual. La sintaxis nos permite analizar oración por oración. Entonces decimos que cada oración es, en ese sentido, independiente. ¿Cómo reconocemos la oración? Bueno, cuando se trata de texto escrito, reconocemos la oración porque comienza con una mayúscula y termina con punto. Pero cuando es texto oral, cuando hablamos, reconocemos la oración por la entonación de la voz. Cuando nosotros decimos una oración asertiva o afirmativa, normalmente el tono de la voz comienza grave, a medida que desarrollamos la oración crece, sube el tono, y cuando nos acercamos al final de la oración el tono vuelve otra vez abajo. Entonces se describe una especie de curva ascendente que luego desciende. Al punto que cuando yo digo una oración y no la completo, el
que escucha se da cuenta que yo no la completé, ¿sí? Lo reconocemos por la entonación. Las preguntas, por ejemplo, son al revés, la curva tonal es al revés. ¿Estás seguro de que se entiende esto que te estoy explicando? Entonces comenzamos agudo, desciende y luego vuelve a ascender. Entonces reconocemos la oración por la entonación de la voz. Desde el punto de vista sintáctico, vamos a encontrar que tenemos dos clases de oraciones, ¿sí? A esas dos clases, que seguramente ustedes ya las han escuchado nombrar, las llamamos oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Qué diferencias hay entre las unimembres y las bimembres? Que las unimembres, como su nombre lo indica, están formadas por un solo miembro, tienen una sola estructura dentro, mientras que las bimembres están formadas por dos partes, dos miembros, por eso bi, el prefijo que significa dos, ¿sí? Dos partes, por eso las oraciones bimembres se llaman así. Tienen dos miembros, ¿sí? Dos estructuras dentro de la oración. Cuando nosotros hacemos análisis sintáctico, ustedes van a ver, necesitamos usar algunos signos, algunos simbolitos en los que nos ponemos de acuerdo. El primero que yo les voy a pedir que utilicen siempre son los corchetes, ¿sí? Cuando separamos una oración, le ponemos corchetes. Esto va a cobrar mayor sentido cuando tengamos que analizar oraciones compuestas, por ejemplo, con los chicos de segundo año, ojalá que lleguemos. Bien, vamos a ver un poquitito qué particularidades tienen estos dos tipos de oración, ¿sí? La oración unimembre y la oración bimembre. Vamos a comenzar con la unimembre. Dijimos que la unimembre tiene un solo miembro. Ese miembro no es ni sujeto ni predicado. Más adelante voy a explicar por qué. Pero tienen que saber que cuando analizamos oraciones unimembres, arriba en el techito no le ponemos ni sujeto ni predicado. De hecho, las oraciones unimembres no llevan techito directamente. Ponemos los corchetes, las señalamos como oración unimembre y no le ponemos ni sujeto ni predicado. ¿Por qué? Porque es unimembre. No tiene ni sujeto ni predicado, ¿sí? Ese único miembro no es sujeto, no es predicado. Vamos a ver de qué tipo pueden ser las oraciones unimembres. Básicamente pueden ser de dos clases, ¿sí? Tenemos las oraciones unimembres sin verbo conjugado y hay oraciones unimembres que sí tienen verbo conjugado. Y vamos a ver ejemplos y tipos de cada clase, ¿sí? Vamos a comenzar con las oraciones unimembres que no tienen un verbo conjugado. A las que no tienen verbo conjugado les vamos a llamar construcciones. ¿Por qué construcción? Porque vamos a encontrar que hay una palabra dentro de esa oración que es más importante que el resto y a esa palabra la vamos a señalar como núcleo, ¿sí? De la oración unimembre. Decimos que es una construcción porque hay una palabra importante y el resto de las palabras acompañan, ¿sí? Modifican. Por ejemplo, ¿de qué tipo pueden ser estas construcciones? Primero, puede haber construcciones de sustantivo, ¿sí? Significa que tenemos un sustantivo que está acompañado por otras palabras, pero ese sustantivo va a ser la palabra más importante, va a ser el núcleo de esta oración unimembre. Por ejemplo, en la oración la casa lujosa. En esa oración, la casa lujosa, tenemos que la palabra más importante es un sustantivo, casa, ¿sí? Esa palabra, casa, va a ser el núcleo de mi oración unimembre, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizo esto? Pongo los corchetes, señalo la palabra más importante a la que le llamo núcleo, le pongo una N de núcleo, no una S de sustantivo. Una N de núcleo porque lo que estoy señalando es una función, ¿sí? No es un análisis semántico, es un análisis sintáctico. En sintaxis yo señalo las funciones que cumplen las palabras, ¿sí? Esa palabra, ese sustantivo, cumple la función de núcleo, ¿sí? Palabra más importante. Y al final de la oración, entonces, pongo oración unimembre.
Segundo tipo de oración unimembre en forma de construcción sin verbo conjugado, construcción de adjetivo, ¿sí? También puedo tener como palabra más importante, puede no haber un sustantivo y puede haber otro tipo de palabra. Por ejemplo, un adjetivo, como en la oración, ¡qué lujosa! La palabra más importante es lujosa, que es un adjetivo, ¿sí? ¿Cómo lo analizo? Corchetes, marco el núcleo, que en este caso es un adjetivo, ¿sí? Lujosa, y pongo oración unimembre y agrego, ¿sí? ¿Qué tipo de construcción es? Una construcción de adjetivo. Tercera opción, puede ser una construcción de adverbio. Fíjense que estoy yendo por los tipos de palabras de más importante a menos importante, ¿no? Adverbio, construcción de adverbio, como por ejemplo, lujosamente, ¿sí? ¿Qué hago cuando me encuentro con una oración unimembre de este tipo? Busco la palabra más importante, en este caso es la única que tengo, lujosamente. Le pongo los corchetes, ¿sí? Separo la oración, señalo el núcleo lujosamente y coloco oración unimembre. ¿De qué tipo? Construcción de adverbio. Cuarto tipo, puede ser que esa palabra más importante en la construcción sea un verboide, ¿sí? Tenemos tres clases de verboides. Puede ser una construcción de infinitivo, por ejemplo, ¿sí? Como en la oración hacer la cama. Hacer es el infinitivo. Ojo, es unimembre porque no tengo verbo conjugado y tengo una sola estructura, hacer la cama, un solo núcleo. Hacer es un infinitivo, no un verbo conjugado, un infinitivo, que va a ocupar el lugar del núcleo, ¿sí? De esta oración unimembre. ¿Cómo analizo? Corchetes, marco la palabra más importante, en este caso hacer, le pongo núcleo, ¿sí? No verbo ni verboide ni nada, núcleo porque es lo más importante, y coloco al final oración unimembre, construcción de infinitivo. Con otro verboide, por ejemplo, con un gerundio, vamos a probar primero. Un clásico de la telefonía celular, la comunicación celular a través de WhatsApp. Yendo, ¿sí? Que es el gerundio del verbo ir. Eh, Yendo, es una oración, ¿sí? ¿Cómo lo analizo? Corchetes, marco la palabra más importante, en este caso es la única que tengo, yendo, que es un gerundio, le pongo la N de núcleo y completo. Oración unimembre, construcción de gerundio. Puedo tener también un participio, como la oración hecho con esfuerzo. Hecho es un participio que es irregular, porque no podemos decir ha sido con esfuerzo, ¿no? Hecho con esfuerzo. La palabra más importante es el participio, hecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizo esta oración? Corchetes, marco ese participio, le pongo núcleo, porque es la palabra más importante que tengo, y completo la información. Oración unimembre, construcción de participio. Entonces, repaso. Dijimos que dentro de las oraciones unimembres tenemos dos tipos, sin verbo conjugado, con verbo conjugado. Sin verbo conjugado señalamos estas dos tipos, ¿sí? La que tiene, mejor dicho, estos cuatro tipos. La que tiene como núcleo un sustantivo, la que tiene como núcleo un adjetivo, la que tiene como núcleo un adverbio, la que tiene como núcleo un verboide. Paso al otro grupo, ¿sí? Las oraciones unimembres que sí tienen un verbo conjugado. Bueno, eh, vamos a señalar dos tipos, pero bueno, puede haber más. Nosotros vamos a manejarnos con estos dos tipos que vamos a tener suficiente. El primer grupo de las oraciones unimembres que sí tienen un verbo conjugado son las oraciones cuyo núcleo es un verbo referido al clima. ¿Sí? Verbo de clima, no cualquier verbo, verbo de clima. Por ejemplo, el verbo llover, tronar, granizar, nevar, refusilar, relampaguear, lloviznar. Bueno, todos esos verbos, cuando los conjugamos, son verbos impersonales. No tienen posibilidad de tener un sujeto, ¿sí? No hay un sujeto que los realice. Como por ejemplo, cuando nosotros decimos, oh, llueve. Llueve es un verbo y está conjugado, se suelen conjugar en tercera persona,
Pero ¿quién llueve? Nadie llueve. No existe un sujeto para llueve. Así que ese llueve va a ser el núcleo de mi oración unimembre. ¿Cómo lo analizo? Corchetes, a la palabra llueve le pongo la N de núcleo y desarrollo el análisis. Oración unimembre con verbo de fenómeno climático o con verbo de clima, lo decimos así en criollo entre nosotros. Otra opción, truena. ¿Cómo lo analizo? Bueno, corchetes, señalo el verbo impersonal, truena, le pongo la N de núcleo y completo. Oración unimembre con verbo de clima. Otro ejemplo, nevaba. ¿Cómo lo analizo? Bueno, corchetes, señalo el verbo nevaba, le pongo la N de núcleo y completo la información. Oración unimembre, construcción con verbo de clima. La otra opción de unimembre con verbo conjugado es el uso de verbos impersonales, de algunos verbos en particular, que son el verbo ser, el verbo estar y el verbo hacer, cuando se refiere al tiempo. Pero puede ser el tiempo cronológico, el que medimos con el reloj, con el almanaque o con el celu en este caso, en este momento. Puede ser el tiempo cronológico o puede ser también el tiempo climático. Oraciones con estos ejemplos. En tiempo cronológico, por ejemplo, era agosto. ¿Quién era agosto? Nada, era agosto. Estoy hablando del paso del tiempo, ¿no? Entonces, tengo un verbo, el verbo ser, en pasado, era. Ese va a ser mi núcleo, ¿sí? ¿Cómo voy a analizar? Corchete, corchete. El verbo era lleva una N de núcleo y completo la información. Oración unimembre, verbo impersonal, ¿sí? En este caso es el verbo ser referido al tiempo cronológico. Otro ejemplo, hace frío. Verbo hacer en tercera persona es impersonal. ¿Quién hace frío? Se refiere al tiempo climático, ¿no? Hace frío. ¿Cómo lo analizo? Corchete, corchete, hace es el verbo, le pongo la N de núcleo y completo la información. Oración unimembre, verbo impersonal. Entonces, redondeando las oraciones unimembres. Dijimos, oración unimembre es aquella que está formada por un único miembro, una única estructura. Esa estructura puede contener un verbo conjugado, puede que no, la mayoría de las veces no. Y si no tiene verbo conjugado, ¿quién ocupa el lugar del núcleo? Bueno, lo puede ocupar un sustantivo, decimos que son construcciones de sustantivo, de adjetivo, de adverbio o de verboide. Ahora, si hay un verbo conjugado, ese verbo conjugado puede ser un verbo de clima, como dijimos, llover, tronar, relampaguear, nevar, granizar, o puede ser un verbo impersonal, como ser, estar, hacer, referido al tiempo, que puede ser tiempo cronológico, el que medimos con los relojes, o el tiempo climático, ¿sí? El tiempo meteorológico, que tiene que ver con el clima, que si llueve, o sea, hace frío, era agosto, bueno, estos ejemplos que ya dimos. Vamos a pasar ahora a las bimembres. Definición de oración bimembre. ¿Qué es una oración bimembre? Aquella que está formada por dos miembros, esto ya lo dijimos al comienzo. Estos dos miembros se llaman sujeto y predicado, ¿sí? Y tienen una particularidad. El sujeto y el predicado son interdependientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede existir el sujeto sin el predicado, ni el predicado sin el sujeto. Los dos tienen que aparecer, ¿sí? De alguna manera. Por eso la oración es bimembre, porque tiene sujeto y tiene predicado. No puede haber una oración que sea solo sujeto, como no puede haber ninguna oración que sea solo predicado. Yo suelo comparar la relación de sujeto y predicado con un matrimonio, ¿sí? No puedo estar casado solo. Si estoy casado con alguien, ¿sí? Y mi esposo no puede estar casado él solo. Si está casado conmigo. Entonces, en el matrimonio hacen falta dos partes, ¿sí? No existe esposa si no hay un esposo, y no existe un esposo si no hay una esposa. Entonces, del mismo modo, no existe un sujeto si no hay un predicado, o un predicado si no hay un sujeto.
para que exista uno tiene que existir el otro, ¿sí? Es una relación de igualdad, ¿sí? Son pares, dependen el uno del otro. Es una relación recíproca, ¿sí? Para que haya uno tiene que haber el otro. Ya desde la misma definición de sujeto y predicado, tengo marcada esta interdependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto es la persona o la cosa, es quien realiza la acción, mientras que el predicado es la acción que realiza un sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, repito el concepto. ¿Quién realiza la acción que realiza quién? Por eso, para poder definir uno tengo que recurrir al otro. Por eso digo que son interdependientes. No puede existir sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. Bien, ¿cómo reconozco un sujeto y cómo reconozco un predicado? Más adelante lo vamos a hacer un poquito automáticamente, pero yo les comento que hay algo que tienen que aprender, que lo tienen que incorporar, aunque parezca una tontería. Después van a notar que de esta tontería depende el éxito de su análisis sintáctico. Si no aprenden esto que les voy a decir ahora, todas sus oraciones van a estar mal. Así se los digo. Todas van a estar mal de punta a punta. Porque hay que saber esto. El sujeto responde a la pregunta ¿quién o quiénes? Si ustedes no pueden hacer esta pregunta cada vez que se enfrenten a una oración, les va a salir mal la oración. El análisis va a estar mal. Siempre tengan presente esta pregunta que parece muy simple, muy tonta, muy obvia y no siempre es tan simple y tan obvia. Siempre, para poder encontrar un sujeto hay que hacer la pregunta ¿quién o quiénes? El núcleo del sujeto es un sustantivo o una palabra en función sustantiva. ¿Qué tipos de palabra pueden ocupar el lugar del sustantivo? Bueno, sustantivo obviamente, pronombre, eventualmente un adjetivo y si no, puede ser un infinitivo. ¿Sí? Repasamos. Sustantivo, pronombre, adjetivo, infinitivo. Hay diferentes tipos de sujeto. ¿Sí? Básicamente hay dos tipos de sujeto. Uno es el sujeto expreso. El sujeto expreso es aquel que está escrito en la oración cuando se trata del discurso escrito o dicho cuando se trata del discurso oral. ¿Sí? Un sujeto expreso es aquel que está expresado, valga la redundancia, está dicho, ¿sí? O está escrito. Cuando yo lo tengo ahí presente al sujeto, como por ejemplo en el gato come carne. ¿Quién? El gato, ¿sí? Está dicho, está expreso. Pero también puede estar tácito ese sujeto. ¿Qué significa que esté tácito? Significa que si bien no lo tengo escrito o no lo tengo dicho, yo puedo reponer ese sujeto, lo puedo deducir a partir del verbo. Si yo les digo, come carne, ¿quién come carne? Él come carne. ¿Sí? Entonces yo puedo recuperar la función del sujeto, pero no voy a saber qué es el gato, pero sí puedo recuperar la función del sujeto, la puedo deducir a partir del verbo. ¿Sí? Entonces tengo un sujeto que puede ser un sujeto expreso, que puede estar escrito, o un sujeto tácito, que si bien no está escrito y no está dicho, lo puedo reponer a partir del verbo. Este sujeto, el expreso sobre todo, además puede ser un sujeto expreso simple o un sujeto expreso compuesto. ¿Qué significa que sea simple o que sea compuesto? Bueno, el sujeto es simple cuando tiene solo un núcleo. ¿Sí? Como por ejemplo cuando decía recién, el gato come carne, el gato dijimos que es el sujeto, tengo solamente un núcleo, que es la palabra gato. ¿Sí? ¿Cómo sería si el sujeto fuera compuesto? Bueno, tendría más núcleos, como por ejemplo el gato y el perro comen carne. En ese caso tengo dos núcleos, ¿sí? ¿Quiénes comen carne? El gato, gato sería un núcleo, y el perro, perro sería el otro núcleo. En ese caso tendría un sujeto compuesto. Paso al predicado. El predicado también puede ser de diferentes tipos. Fundamentalmente puede ser de dos tipos, ¿sí? El predicado puede ser verbal o puede ser no verbal. Verbal cuando su núcleo, su palabra más importante, es un verbo conjugado. Atención, verbo conjugado, no un infinitivo, no un gerundio, no un participio. Verbo
conjugado, ¿sí? El verbo tiene que estar sí o sí conjugado para poder ser núcleo de un predicado, si no, no. A eso le llamamos núcleo verbal, ¿sí? Predicado verbal. Eh, Existe un predicado que es no verbal, en el que nosotros no nos vamos a detener, porque no lo doy, la verdad que no lo doy ni en primero ni en segundo, tema para tercero. Pero tienen que saber que existe un predicado no verbal en el que el verbo no está presente, no está escrito, no está dicho, pero lo sobreentendemos, ¿sí? No nos vamos a detener ahí. Sí tienen que saber que el predicado también puede ser simple o compuesto, el mismo concepto que dijimos recién para el sujeto. El predicado puede tener más de un núcleo, ¿sí? Si tiene un solo núcleo, decimos que el predicado es simple, pero si tiene dos o más núcleos, decimos que el predicado es compuesto. Por ejemplo, recién les decía, el gato come carne. El gato y el perro comen carne. Si fuera un sujeto, ¿cómo sería un predicado compuesto? Comen carne y toman agua. Ahí tengo dos verbos conjugados. Comen, toman, son mis núcleos, ¿sí? Sería un predicado compuesto, porque tengo un núcleo comen y el núcleo toman. Toda una explicación técnica de 20 y pico de minutos, ¿para qué? Ustedes se preguntarán, ¿y esto? Es la pregunta clásica, la pregunta del millón, ¿y esto para qué me sirve? Se los voy a explicar mediante un cuentito. Ustedes saben que desde hace ya un tiempo, el ministerio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque en el interior no es tan así, ha ido sacando del programa toda la parte de sintaxis, de a poquito la ha ido sacando. Y yo no estoy muy convencida de esto y ya ven que lo estoy enseñando igual y que le voy a dedicar tiempo. Y les voy a explicar por qué. Nuestro cerebro, a medida que crecemos, va generando nuevos caminos para el pensamiento, ¿sí? ¿Vieron las hormigas cuando van caminando, cuando van pasando por un lugar? La primera vez que las hormigas pasan no dejan el camino marcado, pero una vez que pasan muchas veces queda un caminito marcado y algunas veces hasta se hace como una zanja, ¿no? O sea, hace profundo ese camino. En nuestro cerebro pasa, salvando las distancias, pasa similar. La primera vez que vos pensás en un sentido, no queda una huella, pero si vos seguís ejercitando esa habilidad mental, muchas veces finalmente va quedando una especie de surco, ¿no? Y tu cerebro se va acostumbrando a pensar de determinadas maneras. No es toda la vida que uno tiene esta habilidad para generarle surquitos a los pensamientos y a las habilidades. Cuando uno es chico tiene ese cerebro está un poco más dúctil, más tierno, más receptivo. Entonces ustedes saben que, yo creo que esto ya se los conté en algún momento, a medida que vamos desarrollando nuestras habilidades, vamos agregándole a ese cerebro herramientas. Cuando nacemos no sabemos hablar, no sabemos pensar, no sabemos un montón de cosas. Pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo estas cosas. Aprendemos el lenguaje, aprendemos a pensar, aprendemos a hablar, a comunicarnos y a que nuestro pensamiento sea cada vez más complejo. En una época, yo les comenté, creo que cuando vimos el tema de morfosemántica, que cuando somos chiquitos nuestro pensamiento es de tipo concreto, ¿no? Sacamos cuentas con lapicitos o contamos con los dedos y les decía, espero que ustedes ya no, pero bueno. A medida que nos vamos haciendo más grandes podemos operar con el pensamiento. A eso de operar con el pensamiento le llamamos pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, a medida que vamos desarrollando la habilidad del pensamiento abstracto, podemos hacer cada vez más operaciones. Podemos pensar antes de actuar, podemos prever las consecuencias de las cosas que vamos a hacer, podemos imaginarnos y sacar conclusiones de las cosas que vemos en base a la experiencia y en base a nuestro pensamiento. Podemos hacer operaciones más complejas con nuestro pensamiento abstracto. Bueno, una de las herramientas para lograr desarrollar el pensamiento abstracto es el análisis sintáctico, ¿sí? Es una especie, yo quiero que lo tomemos como una especie de juego, ¿sí? En el que te dan ciertas reglas y con esas reglas vos resolvés situaciones, como si fuera, no sé, una especie de caso policial o como si a alguien le gustan los números, como si fuera un sudoku, ¿no? Tenés unas pocas reglas y con esas reglas tenés que resolver el enigma.
Ustedes saben que el desarrollo del pensamiento abstracto no se produce a lo largo de toda la vida. Es un poco un tren de ida. Cuando se fue, si lo perdiste para siempre. Eh, y la verdad es que si algo que yo quisiera dejarles a mis alumnos es esta capacidad para poder desarrollar el pensamiento abstracto y ayudarles, darles un empujón en este momento en que sus cerebros todavía en sus mentes son dúctiles y pueden todavía aprender este caminito del pensamiento abstracto. No se desarrolla en cualquier momento el pensamiento abstracto. Una vez que pasaron más o menos los 15, 16 años, lo que no desarrollaron ya después es muy difícil recuperarlo. No se recupera en la edad adulta lo que no se aprendió en los primeros años. Por eso yo soy tan insistente por ahí con este tema. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan para qué sirve aprender sintaxis. Imagínense que dentro de unos, no sé, 20 años, ustedes estudiaron ya medicina, se recibieron de médicos, son médicos muy exitosos, pero les divierte mucho hacer guardias los sábados de noche en un hospital en un lugar muy peligroso. ¿Sí? Imagínense un sábado a la noche, no está ni el loro, solos ustedes con algún ayudante, ustedes se dedican a hacer les gusta mucho la medicina de guardia, de emergencias, se vieron muchas películas, muchas series de emergencias médicas, vieron la doctora Gray, no me acuerdo cómo se llama la serie, bueno, no importa. Les gusta mucho, les fascina eso, entonces quieren trabajar en emergencias, bueno, sábado a la noche, en una zona muy peligrosa, Capital Federal. Ustedes están, son tipo las 3 de la mañana y de repente empiezan a sonar alarmas por todos lados. Una ambulancia les trae una persona que iba a toda velocidad con la moto y se llevó puesto un camión. Y les traen al pobre ser humano que se estroló con la moto en una camilla, pero resulta que el diagnóstico que ustedes todavía no conocen porque todavía no lo vieron, resulta que la persona viene en paro cardiorrespiratorio, con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, 7 costillas fracturadas, pulmón perforado, fracturas expuestas en las extremidades, en brazos y piernas, y además, como remate, el pobre cristiano tiene la uña del dedo gordo del pie encarnada. Resulta que la gente de la ambulancia, ¿no? Bajan rápidamente al herido, lo ponen con la camilla, lo entran rápido a guardias, la sala de emergencia, y mientras lo llaman a ustedes, que son el médico de guardia, ustedes llegan, entran, y como ustedes entran y ven, lo primero que ven del paciente son los pies, dicen, ay, pobre flaco, ¿cómo le debe molestar esa uña encarnada? Y entonces ustedes, que son muy esmerados y muy prolijos, le arreglan la uña encarnada, le liman las uñitas y cuando terminan, se enteran de que el paciente se les murió porque ustedes no vieron que estaba en paro cardiorrespiratorio, tenía fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, 7 costillas fracturadas, perforados los pulmones y tenía además un montón de fracturas expuestas. Si ustedes no lo vieron, ¿por qué no lo vieron? Porque se concentraron en lo primero que encontraron, que fue la uña encarnada. Y tienen un cadáver con una pedicure divina, ¿sí? Las uñas de los pies son un lujo, chiche, bombón. Pero se murió. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes equivocaron, como médico, equivocaron las prioridades, no siguieron el protocolo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace un médico? Para los que vieron muchas series de estas de emergencias, lo primero es ver los signos vitales. ¿Le late el corazón? ¿Está respirando? Si el tipo no respira, de gusto le vas a curar las heridas, le vas a hacer la pedicure, le vas a arreglar la uña encarnada, porque todo lo demás que hagas no tiene sentido si se va a morir o si está muerto. Entonces, lo primero que tenés que hacer es fijarte que el corazón esté latiendo y que esté respirando. Una vez que lograste estabilizar el corazón y la respiración, te ocupas de qué es lo importante. Tiene fractura de cráneo, está perdiendo, se le está saliendo el cerebro por la fractura. Tenés que arreglar eso. ¿Qué más tenés complicado? Si tiene un pulmón perforado, se te va a morir. Entonces tenés que resolver eso. Quirófano, vamos, mientras uno le arregla la cabeza, el otro le arregla la costilla. Pero tenés que resolver eso. Una vez que arreglaste esas cosas para que lo mantengan vivo, las fracturas expuestas, no podés tener un paciente con fracturas expuestas así nomás. Tenés que arreglarlo, probablemente también requiera cirugía o bueno, ver de qué manera podés reparar las fracturas externas. Y después que arreglaste todo y que te aseguraste de que tu paciente esté vivo,
que controlaste las infecciones y que controlaste todo. Y después cuando lo tenés en terapia, internado 2 o 3 meses, te ocupas de la uñita encarnada, le limás las uñitas, le arreglás los piecitos y tenés un ser humano restaurado, sano, completo y además no tiene más la uña encarnada. Hacer análisis sintáctico salvando las distancias es exactamente lo mismo. Yo me he encontrado con que mis alumnitos muchas veces ven la oración y lo primero que dicen, ¡ah! Un modificador directo, porque lo que miraron fue lo primero que se les presentó frente a la cara. Y nunca vieron que por ahí no era un modificador directo, por ahí era un objeto directo. O nunca encontraron el núcleo, o por ahí separaron mal en sujeto y predicado porque no hicieron la pregunta famosa ¿quién? Entonces, todo este cuentito es para ilustrarles a ustedes que aprender gramática, aprender sintaxis, tiene que ver con aprender cosas para la vida, ¿sí? Por ahí no vas a ser médico, pero si vas a cocinar en tu casa una comida para tu familia y de repente pones los ingredientes en el orden equivocado o no estás prestando atención, no pensás que cada ingrediente tiene su tiempo de cocción y metes todo junto en la olla de cualquier manera y el arroz te quedó crudo y las papas recocidas. Entonces, el análisis sintáctico sirve para esto, para que nosotros encontremos la manera de poner prioridades y de seguir un orden lógico, ¿sí? De aprender a seguir pasos para lograr nuestro objetivo. Así que lo podemos considerar, sí, lo vamos a considerar como un juego, ¿sí? Como un caso policial o como un sudoku, ¿sí? Tenemos ciertas reglas que vamos a aplicar siempre en situaciones diferentes. Porque analizar oraciones es así, todas las oraciones son distintas y nosotros teniendo determinadas reglas, que son unas pocas, van a ver que después las reglas se repiten, son siempre las mismas, teniendo esas reglas vamos a resolver diferentes casos, ¿sí? Vamos a analizar diferentes oraciones, diferentes situaciones y vamos a encontrar que todas tienen solución, ¿sí? Lo último que les voy a dejar después de este cuentito es algo muy importante y es algo que está relacionado con esto, y es que para hacer el análisis sintáctico, sí o sí, tenemos que seguir un orden y no podemos saltearnos pasos, hay que seguir ese orden. Se los voy a decir a continuación y les voy a pedir que lo tengan en cuenta. Por supuesto, no vamos a comenzar el primer día analizando todo lo que les voy a nombrar ahora, sino que bueno, vamos a ir incorporando estos pasos de a poquito, ¿sí? Bien, orden para el análisis sintáctico. Paso número 1 es separar la oración con corchetes. Es muy importante que hagamos esto. ¿Qué es lo primero que hace el médico? No va a atender al infectado, mucho menos ahora que tenemos pandemia, ¿no? Así nomás como vino de la casa. No, el médico se cambia, se lava muy bien las manos, se pone guantes, se pone barbijo. Ahora con el COVID usan además máscaras y otro montón de cosas más. Bueno, poner los corchetes vendría a ser el equivalente a que el médico se lave las manos y se ponga los guantes, ¿sí? Prepararnos para lo que vamos a hacer. Segundo paso, tenemos que buscar si la oración tiene un verbo conjugado, ¿sí? Lo primero que hay que determinar es si en esta oración hay un verbo conjugado. Entonces, paso número 1, poner corchetes. Número 2, buscar los verbos conjugados. A esos verbos conjugados les vamos a poner la N de núcleo, porque es la palabra más importante. A partir de ahí, podemos hacer el tercer paso. Si la oración tiene un verbo conjugado, fijarnos si hay un sujeto. ¿Cómo buscamos al sujeto? A través de la pregunta ¿quién o quiénes? ¿Sí? ¿Quién? Y la respuesta a esa pregunta ¿quién? Va a ser nuestro sujeto, ¿sí? Cuarto lugar, bueno, ya podemos separar, ponerle los techitos, ¿no? Al sujeto, el techito con la S de sujeto, y al predicado, el techito con la P de predicado, y ya podemos decir si nuestra oración es oración bimembre u oración unimembre. Bien, el siguiente paso, una vez que determinamos que la oración es unimembre o bimembre, suponiendo que la oración sea bimembre, vamos a seguir analizando. ¿Por dónde empezamos el análisis? Bueno, empezamos por el sujeto, ¿sí? Vamos a marcar los núcleos del sujeto, vamos a completar si el sujeto es expreso, si es simple, si es compuesto, y nos vamos a dedicar al análisis del sujeto, ¿sí? ¿Cuáles son los modificadores del sujeto? Una vez que el sujeto está terminado, recién pasamos al predicado y analizamos los modificadores del predicado. Y eso sería todo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para poner en práctica esto que estuvimos hablando.
Voy a darles un ejemplo de oración unimembre y 2 ejemplos de oración bimembre. Ejemplo de oración unimembre. Llueve en Florida. Cosa que es verdad en este momento. Lo primero que hago, bueno, pongo corchetes, busco si tengo un verbo conjugado. En este caso tengo el verbo llueve, pero este verbo tiene una particularidad. Es un verbo de clima, de fenómeno climático, no tiene sujeto. Los verbos de clima no tienen sujeto. Entonces, ¿qué hago con esta oración? Marco el núcleo, que sería llueve, y le pongo lo que es, ¿sí? Oración unimembre de verbo climático. Y listo, la oración unimembre por ahora no le hago más nada. Doy ejemplos de oraciones bimembres, ¿sí? Por ejemplo, mi gato cazó un pajarito. Lo primero que hago es poner corchetes y a continuación me fijo si tengo algún verbo conjugado, que en este caso es el verbo cazó. ¿Qué hizo? Cazó un pajarito. Entonces, señalo el verbo, cazó, le pongo la N de núcleo, no la B de verbo, la N de núcleo porque lo que estoy señalando ahora es la función que la palabra cumple dentro de la oración, ¿sí? La N de núcleo. Siguiente paso, tengo que descubrir cuál es el sujeto. Le hago la pregunta, ¿quién cazó un pajarito? La respuesta es el sujeto, ¿sí? Mi gato. Y a ese le pongo el techito y la S de sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de este sujeto? Gato. Lo señalo, la N de núcleo. Recuerden, la N de núcleo, ¿sí? Todo lo que sobra después del sujeto, después que señale el sujeto, es el predicado. Lo señalo, predicado. Ya sé que tiene verbo, por lo cual es un predicado verbal, le pongo la B corta. Y tiene solo un verbo conjugado, por lo que sé que mi predicado es simple. Y le puedo colocar ya la S de simple. Por ahora, lo único que vamos a agregar es qué características tiene el sujeto, ¿sí? Ya le señalamos que es sujeto. Expreso porque está escrito, ¿sí? Lo tengo escrito ese sujeto. Simple porque solo tiene un núcleo, que es la palabra gato. Ya sé entonces que mi oración, que tiene sujeto y tiene predicado, es una oración bimembre. Tercer ejemplo. Cazó un pajarito. Lo primero es poner corchetes. Una vez que puse corchetes, busco el verbo conjugado. ¿Qué hizo? Cazó, ¿sí? Bien, ese es el núcleo, ¿sí? Que yo voy a marcar. La N de núcleo. ¿Quién cazó un pajarito? Bueno, la verdad es que no sé quién cazó un pajarito, pero si yo le pregunto al verbo ¿quién cazó? El verbo me responde con un pronombre. Yo cazé, tú cazaste, él cazó. Entonces voy a decir que este sujeto no está expreso, es un sujeto tácito. ¿Qué significa que el sujeto sea tácito? Significa que no lo tengo escrito, pero que yo sé quién es el sujeto porque el verbo contiene esa información, ¿sí? Entonces, ¿quién cazó un pajarito? Él cazó un pajarito. Lo pongo como sujeto tácito. Entonces, coloco sujeto tácito, él. Todo lo demás es predicado. Verbal porque tiene verbo, simple porque solo tiene uno. Y acá viene lo interesante. Como tengo sujeto, aunque esté tácito, tengo sujeto, y como tengo predicado, mi oración es una oración bimembre. Y lo tengo que colocar, oración bimembre. Entonces, presten atención a esto. Cuando una oración tiene sujeto tácito, sigue siendo bimembre. ¿Por qué? Porque tengo sujeto, ¿sí? Tengo sujeto y tengo predicado. Siempre recuerden que la oración unimembre no tiene ni sujeto ni predicado. ¿Por qué no? Porque dijimos sujeto y predicado son interdependientes, ¿sí? No puede haber una cosa si no está la otra. Si tengo sujeto tácito, el sujeto está. Y tengo también el predicado, obviamente. Entonces, desde que están las dos partes, la oración es bimembre.